Ha llegado el momento también de compartir la palabra de Dios. Venimos también al servicio para recibir la palabra del Señor. Para mí esta semana ha sido una semana bastante difícil. La verdad, ayer he terminado muy cansado. Quisiera descansar. Mi cuerpo me pide descanso. Recibimos una visita en el trabajo. Nos pidió la visita que escogiera a 2 personas porque quieren recoger una información. Simplemente me dijeron, uno más joven y el otro que sea un poquito mayor. Pero el tema es que ellos puedan expresarse. Hay personas que no se expresan. Entonces, como profeta, juez, Samuel vio a los hijos de Isaí, miró al primero y dijo, este es el elegido. Yo elegí a un pequeño, a un niño que se expresa muy bien, muy respetuoso, muy educado, es líder en su colegio. Pasó el niño, menor, a una entrevista, salió desaprobado. La visita me dice, el niño tiene otra manera de ver la realidad, la vida. Nosotros no estamos buscando una persona como que nos has presentado. Nosotros queremos vidas que impacten, vidas que llamen la atención, que despierten el interés de otras personas. Este niño no tiene esas características, esas cualidades. Así que yo dije, tengo otro, ¿no? Tengo otro, que su mamá sufre de cáncer, vive al pie del Morro Solar. En su casa no puede expresarse libremente lo que trata o lo que pasa en su comunidad, porque como su casa está con madera reciclada, así, va a escuchar el vecino, va a ir al dirigente, porque a esa zona hay que entrar con alguien que vive en el lugar. Entonces yo dije, este es el niño, con vamos a ganar, dije. Le llevé a este niño, pasó creo 5 minutos, me llama y me dice, tampoco no califica. Eso dije, ya fracasamos ahora. Pero ¿qué tipo de persona están buscando? Pero este es el niño, la persona, según yo, este es. El tema que este niño me dice, esta persona, este niño, este menor, yo sé que tiene una vida muy dura, una vida muy difícil. Pero el tema es que este menor es ansioso, se pone nervioso, porque él cuando habla está así, está moviendo su pie, algo así. Entonces, eso no impacta, por más que su historia, su caso sea muy triste, pero no va a llamar la atención a las personas. Cuando fracasé por segunda vez, dije, ya todo está perdido. Y me dijo, discúlpenos que seamos tan exigentes. Entonces yo le dije, todavía tengo 2. Ya estaba terminando el día. Así que a una persona que no imaginaba, invité a una adolescente de 17 años. Y la historia, la vida de esta adolescente impactó a las personas que estaban buscando vidas que puedan impactar, que puedan llamar la atención a las demás personas. Terminé muy agotado, muy cansado. Casi todo el día estuvimos ayer en ese trabajo. Desde el viernes estamos arrastrando eso. Entonces,
No es una justificación, pero son situaciones que atravesamos en el día a día. De repente, para ustedes la semana ha sido, bueno, no sé, brillante, genial, no sé, de victoria en victoria, como dicen, ¿no? Pero cada uno afrontamos en la semana, sea en la familia, en la casa, en el trabajo, situaciones diferentes, ¿no? Detrás de cada uno de nosotros hay un mundo. Hermanos, en el pasaje que hemos leído, encontramos o nos presenta algunas pruebas concretas que puedan sacar a la luz la realidad del amor de Dios en nuestras vidas. Pruebas concretas, hechos concretos que puedan poner a la luz o sacar a la luz la realidad de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual. En ese trabajo, 2 elecciones malas, pésimas, según yo, califican las personas, pero según las personas que buscaban, no calificaban estos 2 que presenté. Si nosotros mismos nos miráramos, probablemente también nos ponemos una nota, una calificación, algunos probablemente calificaciones positivas, pero el tema es cómo nos miran los demás, o qué diría, o cómo nos mira el Señor nuestro Dios. Entonces, en el pasaje nos presenta 3 lecciones, 3 pruebas concretas que puedan poner de manifiesto nuestra comunión con Dios, nuestra vida cristiana o la realidad del amor de Dios. Uno puede decir mucho de sí mismo, uno puede creer de sí mismo cosas grandes, positivas, pero aquí lo importante es, o sea, cómo nos mira el resto y cómo nos mira el Señor nuestro Padre. Entonces, en 1 Juan capítulo 5 tenemos este pasaje que hemos leído. El primer verso nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El verso 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Requiere pruebas objetivas. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Pero el capítulo 5 también conecta con el capítulo anterior. En el capítulo 4 tenemos casi la misma expresión en el versículo 13 del capítulo 4. 4:13 dice también: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En esto conocemos que permanecemos en Él. Ahora en el verso 2 del capítulo 5 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Tiene conexión. Entonces son lecciones, enseñanzas de cómo debemos vivir la vida cristiana. ¿Qué debe caracterizar nuestra vida cristiana? Entonces, en el 4:13 habla de qué manera se puede dar a conocer o mostrar que permanecemos en Él, describe algunas cosas. En el capítulo 5, ahora ya también se concentra en el amor a los demás. En esto sabemos que amamos a los demás. Pruebas concretas que ponen de manifiesto la realidad del amor a Dios. Quise poner título: ¿cómo conocer al verdadero Hijo de Dios, al verdadero cristiano? Si yo lo pusiera así, entonces yo estaría mirando uno por uno. ¿Será este? ¿No será? O sea, miro a otro. ¿Cómo conocer? Entonces, como que anima eso a mirar a otro, no tanto mirarme a mí.
Entonces, por eso estaba luchando, ¿qué le pongo, no? Pruebas concretas que ponen de manifiesto la realidad del amor de Dios. El amor, si yo digo, el amor de Dios está en mí. Y ahora, ¿cómo lo muestras eso? Uno mismo tiene que mostrar eso. Entonces, a ver, ya, como resumen de esta reflexión, de este sermón, podríamos llamar: las consecuencias de la relación con Dios consisten en reconocer y confesar nuestra fe en Cristo, amar a Dios y a los hermanos, llevar una vida victoriosa y permanecer en el testimonio o en la fe del Hijo de Dios. 3 cosas que nos pide o nos enseña este pasaje, ¿no? Las consecuencias de la relación con Dios consiste en reconocer, confesar nuestra fe en Cristo, amar a Dios y a los hermanos, llevar una vida victoriosa y permanecer en la fe del Hijo de Dios. La primera lección consiste en confesar nuestra fe en Cristo, en declarar que Jesús es el Hijo de Dios, en reconocer que Cristo es el Señor, es el Hijo de Dios, es el Salvador. Esa es la primera que nosotros tenemos aquí. El tema es que en el capítulo 2, verso 22, en los días del apóstol Juan, habían personas que se llamaban cristianas que negaban a Jesús como el Hijo de Dios. Juan capítulo 2, verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? En los días del apóstol Juan habían personas que negaban que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Entonces, ahora nos dice en el capítulo 5: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Primera lección entonces, la primera prueba de nuestra vida cristiana, de nuestro testimonio cristiano, de nuestra comunión con Dios. La primera prueba del que ha nacido de nuevo es que primero confiesa su fe en Cristo, reconoce su fe en Cristo. Ahora, eso puede ser algo teórico. ¿Quién no conoce, quién no declara, quién no dice que Jesús es el Hijo de Dios? Casi todos, ¿no? Si ahorita saliéramos a la calle, hiciéramos una encuesta, ¿te consideras cristiano? Todo el mundo nos va a decir que es cristiano. Si le decimos, vamos a nuestra iglesia, tenemos aquí una iglesia para tu familia, muchos van a decir, yo también soy cristiano, asisto a la iglesia, tengo mi Biblia, yo no hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, como si esos 2 pecados nada más fueran. Yo soy buena gente, yo soy buena persona. Casi todas las personas dicen ser cristianas. Hermanos, no basta con decir, no basta con declarar, no basta con reconocer. A esto se suma el amor a Dios y a los hermanos. O sea, ¿cómo voy a mostrar mi cristianismo? A través de mi amor a Dios y a través de mi amor a los hermanos. Uno puede decir, yo amo a Dios, vengo a la iglesia, oro al Señor, leo su palabra. Pero, ¿y los demás? ¿Y los hermanos? ¿La familia cristiana? Hermanos, al leer este pasaje, estos primeros versos, francamente, yo también me he sentido desaprobado, descalificado. El tema aquí es, así como amamos a nuestros hermanos, probablemente de la misma manera
estamos amando a Dios. Porque ambos tienen conexión, ambos tienen relación. Así como amamos al resto, probablemente de la misma manera estamos amando a Dios. Si amamos solamente de palabras, posiblemente a Dios también le amamos solo con nuestras palabras. Eso es lo que a mí me ha confrontado en este pasaje. Porque el texto dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el engendrado? ¿Quién engendró a quién? Es como una trabalengua, ¿no? Está hablando el primer pensamiento acerca de Jesús el Cristo. Entonces, el que cree debe amar al que engendró a Cristo. El que cree o el que ama al que engendró a Cristo, o sea, Dios nuestro Padre, también debe amar a los hermanos. Hay una conexión. Aquí no hay una separación, no es que de una manera voy a amar a los hermanos y de otra manera voy a amar a Dios. Hay una conexión, no hay una separación aquí. Como que hubiera como una dependencia de ambos. Y al leer esto, me he puesto a pensar en Mateo 25, que cuando Cristo venga, dice que a unos lo va a separar a su derecha, a su izquierda, y a los derechas le va a decir, benditos de mi Padre, ustedes cuando yo tenía hambre me han dado de comer, tenía sed, me han dado de beber, estuve enfermo, me han visitado, etcétera, etcétera. Y ellos van a decir, Señor, ¿y cuándo has estado así? Esto es cuando ustedes han hecho con los más pequeños, con los más humildes, con los necesitados. El Señor no está pidiendo si ha creído o no, si ha tenido buena doctrina. Ahí no se pide qué hizo más bien, mejor dicho, está pidiendo qué es lo que ha hecho con lo que ha recibido. Si su cristianismo era algo práctico o no. Entonces, no basta solamente con decir que uno es cristiano, que uno ha nacido de nuevo, que uno tiene la enseñanza, que uno tiene la palabra, que uno tiene la doctrina. Un momento. Esa doctrina, ese nuevo nacimiento que decimos tener, o ese cristianismo, debe reflejarse en el amor a los demás. Por eso había dicho lo siguiente, ¿no? Así como amamos al resto, probablemente de la misma forma estamos amando a Dios. Porque ambas cosas pide aquí. Entonces, uno podría decir, sí pues, ¿no? Yo reconozco que Jesús es Hijo de Dios, celebramos la Navidad, compartimos, etcétera, ¿no? Él es Hijo de Dios, Él es mi Señor, mi Salvador, pero en la vida práctica, ¿cómo? ¿Cómo estamos, no? En el libro de Santiago trata acerca también de esto, en el capítulo 2, versículo 20. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? A ver. Bueno, el texto es, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. Creo que he tomado mal la nota. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen eso y tiemblan. No por eso ellos son hijos de Dios, no por eso ellos son salvos. Entonces, podemos decir, como dije, ¿no? Hemos nacido de nuevo, somos cristianos, etc. Pero ¿cómo lo estamos viviendo nuestra vida cristiana?
cómo estamos expresando nuestro amor a los demás. Aunque somos cristianos, todavía somos selectivos. Es fácil amar al que te sonríe, al que te cae bien, al que es tu amiga, a tu amigo, con quien te frecuentas, ese es fácil. Pero también hay personas con quien no nos frecuentamos o no tenemos demasiada confianza. ¿Qué hay de ellos? O hay personas de repente que son difíciles de tratar, que a ellos vamos a pasar por alto. Ese es el tema. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en nuestra condición, ¿qué tipo de persona somos o hemos sido nosotros para recibir el amor de Dios? ¿Acaso nosotros no éramos personas difíciles, personas complejas? A pesar de eso, a pesar que no merecíamos, o sea, Dios nos amó, tal cual hemos sido nosotros. Entonces, de la misma manera, si tú has recibido ese amor de Dios, de la misma manera, tú y yo debemos amar a todos por igual. Todo aquel que cree, curioso aquí, todo aquel que cree, todo aquel que ama, tiempo presente, participio presente. El creer es algo constante, es algo continuo. El amar es algo constante, es algo permanente, es un estilo de vida. Es algo que debe caracterizar al Hijo de Dios, al cristiano. El que cree, el que ama. No es que el domingo me acordé de Dios, fui a adorar y ya el resto ya me olvidé. Uy, ya tengo tantos añitos en la vida cristiana, en la iglesia y ya me basta. No. Toda nuestra vida, en toda nuestra existencia, debemos seguir creyendo, debemos seguir amando. A eso nos invita este texto. El que cree y el que ama. Dos participios presentes que expresan un estilo de vida. Dos señales o dos marcas que muestran el verdadero amor cristiano. El verso 3 dice, el verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Otra vez, no basta decir, no basta solamente de declarar, de reconocer, también pide obediencia. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, en esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los hijos de Dios. Verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Él pide que guardemos sus mandamientos. A veces hemos entendido también esta parte y hemos dicho, no, solamente es por fe. Y las obras, no, eso no. Solamente por fe, es por gracia. Exacto. Pero debemos mostrar nuestra fe por nuestras acciones. No es para ganar méritos, no es para ganar puntos en el cielo. No es que cada vez que hacemos algo bueno, estamos cada vez más cerquita a Dios. Es una consecuencia de nuestra fe. Es el resultado, es la muestra de nuestra fe, de nuestro cristianismo. Entonces, pide amor práctico, obediencia. La consecuencia de la fe, según Juan, es que quien cree en el Hijo es nacido de Dios. La salvación no es un cambio de fe intelectual, no solamente es cumplimiento de las normas doctrinales, tampoco es solamente defensa de la verdad, defensa de la doctrina, sino un nuevo nacimiento que solamente da a Dios, que lleva a una acción.
el nuevo nacimiento lleva a una acción. La fe lleva a una acción. La vida cristiana lleva a una acción, porque el Señor pide aquí que nos amemos unos a otros, que guardemos su mandamiento. Están conectados. En ese sentido, algunos textos muy conocidos en Juan capítulo 14, por ejemplo, verso 15, nos dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 15, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y el verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y en el capítulo 13, verso 34, Jesús también dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El mandamiento del amor, el amor práctico, no de palabras simplemente, no de apariencias, un amor práctico. Eso es lo que debe caracterizar la vida del cristiano. Esas son las pruebas concretas que ponen de manifiesto que el amor de Dios está en tu corazón, está en mi corazón. Que ese amor debemos proyectar a los demás. Y al final dice que su mandamiento no es gravoso. Y también esto nos hace recordar en Mateo capítulo 11, versos 28 y 30, que su yugo es fácil y ligero. Jesús dijo eso, que mi yugo es fácil y ligero. Entonces, aquí hay un llamado a mostrar nuestra vida cristiana a través de acciones concretas. En segundo lugar, la segunda prueba es que el que dice que ha nacido de nuevo, el que ha recibido del amor de Dios, el que es cristiano o el que es hijo de Dios, lleva una vida de victoria, lleva una vida victoriosa. En este verso, en el verso 4, nosotros encontramos un incentivo, algo que nos anima a guardar sus mandamientos. Guardando sus mandamientos, tenemos espíritu para vencer al mundo. El verso 4 y el verso 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. No dice algunos, no solamente dice los espirituales, los líderes, nada más, los que tienen varios años. Eso no dice. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, el Señor nos ha llamado a una vida de victoria. A veces nos sentimos tan reducidos, nos sentimos tan pequeños, como que nuestros problemas son tan grandes. A veces nos sentimos tan desanimados, muy influenciados y ya no sabemos qué hacer muchas veces. A veces nos sentimos que ya no tenemos fuerzas. El Señor nos ha llamado a una vida de victoria. Y esa victoria no es algo nuestro, no descansa en nuestras fuerzas, no descansa en nuestra capacidad, sino esa fuerza o esa victoria viene de parte de Dios. Cuando nacemos de nuevo, cuando hemos sido nacidos, o sea, es una acción pasiva, ¿no? Para un nuevo nacimiento no hemos hecho nada. Por eso dice, es nacido.
o sea, para nacer para la vida cristiana, a la vida nueva, no hemos hecho nada. Estábamos en un estado pasivo y Dios es el que nos ha hecho revivir, nos ha dado ese nuevo nacimiento. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo, dice, vence al mundo. ¿Y aquí el mundo qué es? Todo el sistema que existe en el mundo. La corrupción, la injusticia, la adversidad, el pecado, la tentación y todos los males, todos los problemas que existen en este mundo. El que ha nacido de nuevo vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Obedecer sus mandamientos solo puede hacer de aquel que ha nacido de Dios, porque el poder para guardar no viene de uno mismo, sino viene de Dios. La victoria no es algo nuestro, no es algo propio, no es algo personal, sino es el que uno recibe de parte de Cristo. Primera de Juan 4:4 dice también al respecto. Hijitos, Primera de Juan 4:4, ahí nada más. Hijitos, ustedes son de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ustedes son de Dios. El que está en ustedes es mayor del que está en el mundo. Por eso el Señor nos mira como vencedores. Y esa victoria no reside en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia. Esa victoria viene de Dios. Por eso la victoria no es algo nuestro, no es algo personal, sino algo que recibimos de parte de Dios. El creyente ahora en Cristo es ya vencedor definitivo sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La fe solo trae a nuestra vida el nuevo nacimiento, no solo trae un nuevo nacimiento, sino que nos provee el poder necesario para vencer las dificultades que se nos presentan en el mundo. Y esto podría ser el espíritu que caracteriza al mundo, las dificultades, las adversidades que tenemos en el mundo. Quisiera en esta parte también leer un texto que está en Romanos 8:37, que dice lo siguiente: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que en Cristo somos más que vencedores. Primera de Juan 4:4 nos decía, mayor es el que está en nosotros del que está en el mundo. Por eso el cristiano ha sido llamado a una vida de victoria. En tercer lugar, tenemos la siguiente prueba. Primero es confesar o reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, pero esa fe se debe expresar en nuestro amor a Dios y nuestro amor a los demás. El segundo es que el Señor nos ha llamado a llevar una vida victoriosa. Y por último, también hemos sido llamados, hemos nacido a una nueva vida para permanecer en el testimonio o en la fe del Hijo de Dios. En esta parte, creo que no sé cuántos han leído este libro,
el progreso del peregrino. ¿Cuántos han leído ese libro? Fue el primer libro que yo he leído, que encontré en mi casa. Mi papá tenía ese libro y yo tenía 12, 13 años. Un libro ilustrado. Juan Bunyan es el autor, se escribió en los años 1600, 30 y tantos. Entonces, este libro ilustra la vida cristiana. ¿Cómo es la vida cristiana? El cristiano encuentra en el mundo desaliento, desánimo, pruebas, dificultades, amigos evangelista, el personaje que quiere hacer retroceder, porque él dice que como que viene el fin del mundo, él tiene que escapar, tiene que huir. Pero las personas piensan que él está loco y cómo va a hacer eso y tratan de detenerlo, de desanimarlo, y en el camino encuentra una serie de dificultades. En parte también se confunde del camino, se sale del camino y pierde tiempo ahí extraviado, pero luego otra vez regresa, etc. Encuentra una puerta muy angosta, no puede entrar. ¿Por qué no podía entrar? Los que han leído. Porque tenía una pesada carga. Y esa pesada carga fue quitada cuando llega a los pies de Cristo. Eso ilustra este libro, El progreso del peregrino. Hay en videos animados también, hay diversas versiones. Interesante para ver. Entonces, ilustra cómo es la vida cristiana. No es color de rosas la vida cristiana. Hay dificultades, hay adversidades, pero el Señor nos ha dado la victoria. Tenemos que recordar el verso 4 del capítulo 4 de Primera de Juan. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hijitos, nos dice Juan, Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces estábamos anunciando la última. Entonces, el que ha nacido de Dios, el que es cristiano, el que es hijo de Dios, entonces debe permanecer en la fe del Hijo de Dios, debe permanecer en el testimonio acerca del Hijo de Dios. El verso 7 en adelante dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, capítulo 4 estoy leyendo, 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, aquí hay dos figuras. Dice que el Hijo de Dios, o Jesucristo, ha venido en agua y sangre. ¿Qué es eso? Dice que Él vino en agua y sangre. Desde aquí han hecho diversas interpretaciones. Una de ellas dice que cuando Jesús estaba en la cruz, le han atravesado con una lanza su costado. ¿Y qué pasó? Cayó, salió agua y sangre. No, a eso se refiere el texto, dicen algunos. En cambio, para otros, y el entendimiento, la interpretación aceptada, es que cuando habla del agua, está hablando de su bautismo. Está hablando de su bautismo. Y cuando está hablando de sangre, está hablando de su muerte en la cruz. Entonces, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Y por qué refiere al Espíritu? ¿Qué tiene que ver el Espíritu en la vida de Jesucristo?
en su bautismo, vino el Espíritu en forma de paloma y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, el mismo Espíritu le llevó al desierto y fue tentado en el desierto. El mismo Espíritu. Pero antes de ello, nos estamos olvidando de un dato importante. ¿Y cómo es que él se formó en el vientre de María? También por el Espíritu. Lucas capítulo 2, es por el Espíritu. Ese mismo Espíritu está en su bautismo, ese mismo Espíritu llevó al desierto. Por ese mismo Espíritu, él predicaba el Evangelio. Por ese mismo Espíritu, él hacía señales, maravillas, milagros. Y cuando él murió en la cruz, dijo a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Espíritu estaba presente en cada momento de su vida. En su nacimiento, en su bautismo, en su ministerio, en la hora de su muerte. Entonces, probablemente Juan, al escribir estas cosas, todo eso está en su mente. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. El verso 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de nosotros, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, ¿por qué no creer en el testimonio de Dios? Es lo que está diciendo. ¿Y quién era el que daba testimonio? ¿O quién es ese hombre que daba testimonio? Probablemente al escribir también estas cosas, Juan está pensando también en la persona que le ha bautizado a Jesús. ¿Quién le bautizó? Juan el Bautista. Entonces, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y hemos referido en el verso 6, dice que el Espíritu es el que da testimonio. Y el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio, que nosotros tenemos la vida en su Hijo. Examen, prueba, para terminar. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién está la vida? ¿En quién está la vida? En el Hijo, en Cristo. Este es el testimonio que Dios nos ha dicho, que en su Hijo está la vida. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo simplemente no tiene vida. Entonces, el que ha nacido de nuevo no solamente debe declarar, no solamente debe decir que ha nacido de nuevo, que ya es cristiano, que ya es hijo de Dios, que participa en la vida cristiana. Participar, reconocer, declarar, está bien. Pero no solo es eso, sino
debe amar a Dios y debe amar a los hijos de Dios. Y dijimos que en ambos hay una conexión, no hay una separación. Entonces, la vida cristiana no es algo teórico, es algo práctico. El amor es algo práctico, si no, solamente es un discurso. A veces, hermanos, con tristeza debo reconocer que muchas veces, en nombre de la enseñanza, en nombre de la palabra, a veces somos duros con los demás. Es fácil mirar al resto que mirarnos a nosotros. Aquí no está diciendo, mira a tu hermano cómo está viviendo la vida cristiana. Uno mismo tiene que mirarse a sí mismo. Uno mismo tiene que evidenciar su vida cristiana o el amor de Dios en su vida. A veces no tenemos paciencia con las personas que a pesar de los años de repente no han pasado la primera lección. No tenemos paciencia con ellos. Pero ya debería aprender, ya debería saber estas cosas. Sigue siendo inmaduro, está en la misma condición. Imagínense si Dios nos tratara así a nosotros. ¿Solamente estamos exigiendo o estamos calificando? Aquí trata acerca del amor. Amarnos unos a otros. Justamente la persona difícil es esta persona que de repente pues está aprendiendo muy, muy lento. Requiere nuestra atención, requiere nuestra concentración, requiere nuestra ayuda. Deberíamos entonces ser pacientes con esta persona. O de repente hay alguien que camina muy rápido, igual tenemos que tener o ser pacientes con esta persona, porque de eso se trata el amor. Entonces, a veces nos rodeamos de ciertas personas con quienes conversamos, somos muy amigos, y es fácil. Recuerden que Jesús ha pedido que nuestra justicia debe ser mayor de los fariseos, de los escribas. En el Sermón del Monte dijo eso, ¿no? Que la justicia de ustedes debe ser mayor que el de ellos. Entonces, ¿cómo nos estamos nosotros tratando? ¿Cuánta cercanía tenemos nosotros? ¿Realmente nos amamos? ¿Realmente nuestros saludos son verdaderos o solamente son apariencias? Tenemos que ponernos en ese plano, en ese lugar. ¿Cómo estamos amándonos? Porque el texto pide amarnos unos a otros. El que ama a Dios debe amar a su hermano. Primer plano. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser pacientes, a ser generosos, a ser bondadosos, a ser humildes, porque de eso se trata el amor. No es una queja, con esto voy a terminar. Hace poco un amigo me compartió un caso acerca de la vida del pastor. Dice lo siguiente: el pastor, ¿quién tiene la culpa? El pastor. Por si acaso, no es queja, no me estoy quejando, no vayan a tomarlo así, porque así dice el escrito, es para reflexionar, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El pastor. ¿Quién no puede equivocarse? El pastor. ¿Quién debe estar disponible? El pastor. ¿Quién debe prepararse? El pastor. ¿Quién debe cuidar la iglesia? El pastor. ¿Quién debe aguantar pataletas o rabietas? El pastor. ¿Quién debe orar por los perdidos? El pastor.
¿Quién debe recibir a los perdidos? El pastor. ¿Quién no se puede enojar? El pastor. ¿Quién debe tener visión? El pastor. ¿Quién no debe ser inexperto? El pastor. ¿Quién no puede faltar a la iglesia? El pastor. ¿Quién debe visitar diariamente? El pastor. Y si esto es así, ojo, yo dije claramente, no es una queja. Si así fuera la vida cristiana, entonces, ¿cuál sería la tarea, la labor de cada uno de los miembros? Hermanos, el trabajo es en equipo. Si algún miembro identifica alguna necesidad, algún problema, comuníquese con el pastor, comuníquese con el consistorio. A veces esperamos de los líderes, esperamos del consistorio, esperamos del pastor, estamos a veces o muchas veces en la espera, ¿no? En la espera, ¿cuándo dirán, cuándo harán esto? ¿Por qué será que esto no cambia? ¿Por qué será que no mejora? Pero es un trabajo en equipo. De eso se trata el amor. Compartir las responsabilidades, compartir la carga, ayudarnos unos a otros. Entonces, que el Señor nos ayude a integrarnos, que el Señor nos ayude a compartir la carga unos con otros. Hoy estamos en ayuno y oración. 1:30 termina. Quedémonos para compartir las cargas. Oremos unos por otros. Estoy hablando demasiado, creo. Disculpen, hermanos. Pero también vino algo que antes hacíamos con unos amigos. Y le agradezco al hermano Abel por haberme compartido en la semana una información. No lo voy a leer, pero me hizo recordar que hace tiempo, con un grupo de amigos, teníamos en el WhatsApp un grupo en que todos, de cualquier parte de la ciudad, de cualquier parte del mundo, nos poníamos a orar a las 7 de la noche, todos los viernes. Eso, no era necesario grabar tu oración. Si estás manejando, Carlos, si estás manejando, detente a las 7 de la noche y ponte a orar unos minutos, porque estamos en la hora de la oración. Mariluz, si está cocinando, haz un alto y empieza a orar ahí donde estás por el resto, por todos nosotros. ¿Podemos hacer eso? ¿Es difícil? Entonces, me hizo recordar eso, la información que me compartió el hermano Abel, así que ya no voy a hablar mucho, disculpen hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, muchas gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, que día a día Señor disfrutamos, sin merecerlo. Perdónanos Señor, si tal vez no estamos todos integrados. Perdónanos, Señor, porque tal vez estamos despreocupados del uno del otro. A veces nos conformamos con haber venido al servicio, con haber escuchado tu palabra. Muchas veces también hemos esperado demasiado de nuestros líderes, de los que están adelante, pero a veces no nos hemos sumado. ¿O cuánto, Señor, estamos esperando? A veces que nos inviten, que nos llamen, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Habiendo, Señor, tanto trabajo, habiendo, Señor, tantas cosas que podamos hacer para la extensión de tu reino. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas, todas nuestras faltas. Que realmente, Señor, debemos que nos tratemos como hijos tuyos, con amor, con libertad. Rompe, Señor, esas barreras que hay del uno del otro. Que podamos amarnos sinceramente, Señor. Que haya, Señor, confianza unos con otros. Y así, Señor, poder animarnos, poder ayudarnos, poder edificarnos.
Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Danos valor para seguir avanzando en tu obra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.